Y ha empezado el Mundial de Clubes para Boca, y de qué manera empezó, en un partido increíble. Empató con el Benfica 2-2 después de ir ganando 2-0 con los goles que habían convertido Miguel Merentiel y Rodrigo Battaglia de cabeza. En apenas 6 minutos Boca marcó esos 2 goles que lo llevaron casi a la finalización del primer tiempo con esos tantos de ventaja, pero bueno, llegó el penal, un penal que cometió Palacios sobre Otamendi, que sería protagonista en el área rival en los 2 goles del Benfica. Di María convirtió con un toque suave a un palo de Marchesín y se iban al descanso con la victoria de Boca, pero 2-1 ante este equipo portugués que tiene nivel y ritmo europeo. Ante ese ritmo europeo que hizo Boca, lo esperó tranquilo, siempre tratando de pasar la mayor cantidad de hombres propios en el límite de la pelota, tratando de cuidar las espaldas, con muy buenas actuaciones de los centrales. Se tenía dudas acerca de Figal y Ayrton Costa, que no son habitualmente titulares. Bueno, jugaron los dos un buen partido, aunque los dos cometieron errores gravísimos en el final. Figal fue expulsado por una jugada innecesaria, ya casi cuando terminaba el partido, y cuando Boca lo tenía en un arco al Benfica porque jugaba con superioridad numérica. Y Ayrton Costa perdió la marca de Otamendi en el gol de cabeza en el minuto 83 de juego. Hasta ese minuto Boca iba ganando el partido 2-1. Pero antes de llegar a esa resolución pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, lo de Ander Herrera. Otra vez, Ander Herrera. Parece una película de no encontrar otra conclusión. Siempre el final es el mismo, siempre empieza los partidos y termina lesionado. Esta vez en el minuto 19 se retiró el español, yo creo que ya cerrando el ciclo de su presencia en Boca, porque son demasiadas las lesiones, es demasiado importante un puesto en la titularidad de Boca como para dilapidarlo de esa manera. Claro, bueno, no tiene la culpa, las cosas vienen, las lesiones ocurren. Sí, tiene la culpa, ¿qué va a hacer? La historia es así. En los entrenamientos, evidentemente había mostrado un nivel interesante y estar físicamente a nivel de sus compañeros. Por algo Miguel Ángel Russo lo puso. Sin embargo, duró 19 minutos. Creo que ya es una historia repetida que deberá concluir con un final no feliz en este caso. Para colmo, por si algo faltaba, cuando se cobró el penal para Benfica en el final del primer tiempo, fue a protestar ahí en los bancos de los suplentes porque estaba ya reemplazado y vio la tarjeta roja. Así que está lesionado y expulsado. Increíble la historia de Ander Herrera en este comienzo del Mundial de Clubes. Bueno, Boca lo ganaba con un golazo de Merentiel en el minuto 21, una jugada notable de Lautaro Blanco, uno de los puntos altos del equipo de Russo, y una definición excelente de Merentiel ganándole en el pique a Otamendi. Y 6 minutos después llegó un centro que Ayrton Costa bajó de cabeza y Battaglia ganó la espalda del volante por la derecha del Benfica y cabeció hacia el gol. 2-0 ganaba Boca en el minuto 27 del primer tiempo. Después llegó el penal de Palacios a Otamendi, que fue sancionado por el VAR correctamente. Y después Boca tuvo la chance de ir ganando 2-1 en el primer tiempo y de jugar 11 contra 10. Porque fue expulsado el italiano Belotti, que entró en la segunda parte, es número 9, jugó con Pavlidis, actuando como un doble 9 en el equipo de Bruno Lage, pero una patada tremenda en la nuca de Ayrton Costa, el pie muy alto, le dio con los tapones en el costado de la nuca y revisión del VAR mediante fue expulsado. Lo había amonestado el árbitro del partido, el mexicano Ramos, que verdaderamente dirige con un reglamento mexicano, ¿no? Muy individual, porque en la primera parte hubo no menos de 6 o 7 jugadas para amarilla, por empujones, por faltas, y bueno, no sacó ninguna tarjeta amarilla. Aquí sacó amarilla cuando correspondía roja y después amonestó a Palacios por demorar el cambio. Una cosa verdaderamente insólita. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Cuando se realizan estos torneos, se juntan árbitros que vienen de otras latitudes, tal vez sin el ritmo de una competencia de primer nivel. No sé si es el caso del fútbol mexicano, pero bueno, evidentemente Ramos salió al campo de juego con la intención de terminar 11 contra 11 y no tuvo suerte porque tuvo que expulsar a 2 futbolistas.
Después de la expulsión de Belotti, Boca intentó cuidar la pelota, pero Benfica se vino naturalmente. Entró el argentino Prestiani, se fue Di María, que había jugado un poco bien el primer tiempo, pero después siente el cansancio, siente el desgaste y ya había desaparecido del encuentro. Y llegó la jugada del centro, el descuido de Ayrton Costa y el cabezazo fantástico de Otamendi que señaló el 2-2 definitivo. Después llegó la expulsión de Figal, así que todo terminó en pardas. Boca se va con un disgusto, porque si antes del primer tiempo, si antes de comenzar el partido, alguien le decía, ¿firmás un empate? Y bueno, uno no le sentaba del todo mal empatar ante un equipo europeo, un equipo protagonista, además con jugadores de selección, pero con el trámite a cuestas y fue un trago amargo el resultado para Boca. De todas formas, habrá que ver ahora cómo le va con el Bayern Múnich. Va a depender de la diferencia de gol que puedan hacer ante el Bayern Múnich o sacar algún punto, ¿no? Uno nunca sabe. Y ante el Auckland City, allí estará seguramente la llave de la resolución de este grupo. A ver cuál de los dos, si Boca o Benfica, le hacen más goles al Auckland City. Pero ojo que también puede contar en contra los goles que te pueda hacer o no el Bayern Múnich. Así que está todo muy complejo. Acá el único clasificado en este grupo claramente es el equipo alemán, que ya ganó 10-0 en su primer encuentro. Digo clasificado entre comillas, porque matemáticamente todavía no está allí en la segunda instancia. Bueno, vamos a repasar algunos de los rendimientos de Boca. Marchesín estuvo seguro en el arco, Advíncula jugó un partido regular, lo dicho de Figal y Ayrton Costa, un partido muy interesante pero con un error para cada uno, y Lautaro Blanco fue una de las figuras. Verdaderamente jugó un primer tiempo maravilloso y no le pesó jugar contra un equipo europeo. Él con su dinámica y con su inteligencia y con esa gran jugada en el gol de Merentiel, marcó uno de los puntos altos del equipo de Russo. Zenón se quedó sin nafta, yo diría que al comienzo ya del segundo tiempo. Hoy jugó por derecha. Lo de Ander Herrera, mejor ni hablar, es incalificable, ya es poco serio que un futbolista se lesione tantas veces seguidas. Para mí la figura del partido fue Rodrigo Battaglia, y aquí hay que destacar el ojo de Miguel Ángel Russo, que lo pone como volante central, sacándolo de la Cueva, donde jugó toda su permanencia en Boca. Allí estuvo jugando como número 2, como primer zaguero central, y Russo lo devuelve a su posición natural. Y hoy, para mí, jugó un partido destacado, sobre todo, además marcando un gol de cabeza, y casi pudo haber marcado otro también, llegando por sorpresa. Gran partido de Velasco en lo que jugó, que fueron 57 minutos, porque después fue reemplazado por Milton Jiménez. No le funcionaron los dos cambios de los delanteros a Russo, porque Ceballos casi que no tocó la pelota, y cuando la tocó la perdió rápidamente. Y Milton Jiménez no tiene nivel para jugar verdaderamente en un partido de esta categoría, ¿no? Se lo ve con otro ritmo, se lo ve con un ritmo del ascenso de la Argentina en cuanto a velocidad y en cuanto a despliegue. Boca casi que jugó con uno menos, con el ingreso del delantero que suplantó a Merentiel, que se fue lesionado. Veremos lo que tiene el capitán de Boca hoy. Belmonte entró bastante bien por Ander Herrera. Y aquí hay otra situación para destacar. ¿Qué pasa con Milton Delgado? Milton Delgado era la figura excluyente de Boca hasta la llegada de Miguel Ángel Russo. Hoy ni siquiera entró. Deberá explicarlo Russo. Por supuesto que tiene a su favor que Battaglia jugó en ese puesto y lo hizo muy bien. De todas formas, es llamativo, ¿no? Más allá de que Russo prefiere a los jugadores formados y de más edad a los jóvenes, es llamativo esto que ocurrió con Milton Delgado, que, insisto, para mí era por escándalo el mejor jugador de Boca en los últimos tiempos. 2-2 entre Boca y Benfica, y habrá que ver qué pasa entonces ahora en los partidos que ambos tienen que jugar, contra el Bayern Múnich y contra el Auckland City. Boca tiene una pequeña ventaja, porque va a jugar el partido definitorio contra el equipo neozelandés sabiendo cuántos goles tiene que hacerle. Eso no va a pasar con el Benfica, que va a jugar contra el Auckland en la segunda fecha. Boca enfrentará al Bayern Múnich. Benfica cerrará contra el equipo alemán, y en esa jornada definitoria Boca sabrá cuántos goles deberá marcarle al Benfica, salvo que el Benfica ose empatarle al Bayern Múnich. Pero bueno, son todos cálculos matemáticos a los que Boca, por supuesto, que después de este empate deberá aferrarse.
Vamos a cerrar con un par de datos de la historia y un pequeño relato que también forma parte de este Boca Benfica, que jugaron por primera vez de manera amistosa el 27 de diciembre del 53 en Lisboa, un partido que reunió a los dos equipos por primera vez en sus vidas y que Boca ganó 1-0 con un gol de Juan Carlos Navarro. Después jugaron 4 veces más, 3 de ellas en Estados Unidos, y todas terminaron empatadas como hoy. Pero esos 4 partidos fueron 1-1. El último había sido en el año 95 en la Copa Parmalat en Nueva Jersey. Habían igualado 1-1 y como se definía por penales, ¿quién pudo haber ganado por penales? Bueno, Boca superó 3-2 en ese caso al Benfica. En la Bombonera se jugó un partido en el año 1968. Y miren lo que tenemos acá. Esta es la tapa del gráfico de ese año 68. Con Ratín y con Eusebio, las grandes figuras de Boca y del Benfica en ese momento. Bueno, un hallazgo que tenemos aquí en nuestra biblioteca. Y justo la encontré en estos días armando la previa del Boca Benfica y quería mostrárselas. Eusebio y Ratín en ese partido del año 68 que también terminó empatado en la Bombonera. Y una última historia. Bela Gutman fue un técnico húngaro que en el 61 y el 62 ganó la Champions con el Benfica, derrotando al Barcelona y al Real Madrid, ni más ni menos. Pero quiso renovar el contrato y pidió un aumento, y los dirigentes del Benfica no se lo dieron. Entonces Bela Gutman lanzó una profecía. Dijo: en 100 años desde hoy, sin mí el Benfica no va a ganar una Copa Europea. Bueno, van 63 años y eso se ha cumplido a rajatabla, porque el Benfica jugó 8 finales de Copas Europeas y no ganó ninguna. Bueno, veremos si dura la profecía de Bela Gutman. No sé si el Benfica tiene nivel como para poder ganar este Mundial de Clubes, pero la profecía allí está todavía girando sobre sus cabezas, y queríamos cerrar este informe con esa historia que es un toque de color en esta cobertura de lo que fue Boca Benfica. Los equipos argentinos abrieron su participación en el Mundial de Clubes. Mañana será el turno de River, pero hoy Boca sacó un aprobado en este 2-2 contra el Benfica.